Esmeralda despertó de un profundo coma, como quien regresa a la superficie de un océano oscuro y denso. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se abrían con dificultad, como si incluso la luz le pesara. Los sonidos a su alrededor eran confusos. El pitido constante de los monitores, los murmullos de los enfermeros, el incesante zumbido de las luces fluorescentes. Apenas podía moverse, su cuerpo parecía un campo de batalla perdido, y el dolor, un compañero constante. Carla, la fisioterapeuta asignada a su caso, era una mujer de rostro sereno y determinación férrea. Desde el primer día, le explicó a Esmeralda lo que significaría esa rehabilitación. No será fácil, Esmeralda, pero cada paso, cada pequeño movimiento, será una victoria. Solo necesitas luchar por ello. Sin embargo, las palabras alentadoras se enfrentaban a una realidad aplastante. Sus piernas, antes fuertes y ágiles, ahora se sentían como un par de ramas secas, incapaces de soportar su propio peso. La primera sesión de fisioterapia fue un infierno. Carla le pedía que moviera las piernas, que levantara los brazos, pero el dolor era tan agudo que Esmeralda apenas podía contener las lágrimas. No puedo, murmuraba entre jadeos, mientras Carla, con paciencia infinita, le sujetaba la mano. Claro que puedes, solo que hoy no, pero lo harás, un día a la vez. Cada mañana, la rutina se repetía. Esmeralda era trasladada desde su cama hasta la sala de ejercicios, donde Carla la esperaba con una sonrisa que parecía esconder la gravedad de la situación. Al principio, levantar una pierna apenas unos centímetros era un logro monumental, pero con el tiempo, esos pequeños centímetros se convirtieron en pasos vacilantes. Cada día terminaba con Esmeralda exhausta, pero aferrándose a la idea de que, quizás, mañana dolería un poco menos. Las noches en el hospital eran solitarias. Con frecuencia, Esmeralda recordaba cómo todo había cambiado de un momento a otro. Un accidente, un destello de luz y luego el vacío. Le costaba pensar en su familia, en su esposo Jorge, que al principio la visitaba todos los días, sosteniéndole la mano y susurrándole que la esperaría el tiempo que hiciera falta. Pero ahora, él venía menos, y cuando lo hacía, sus ojos parecían siempre distraídos, su voz distante. Un día, durante un momento especialmente difícil en su rehabilitación, Carla se detuvo y la miró con seriedad. «¿Recuerda por qué estás haciendo esto, Esmeralda? ¿Por quién quieres levantarte de esa cama?» La pregunta resonó como un eco en su mente. Sus hijos, la risa de ellos en el patio de casa, las tardes en que se sentaban juntos en la mesa del comedor, imágenes que parecían de una vida lejana. Por ellos, pensó, mientras el dolor recorría su cuerpo como una tormenta. Las semanas pasaron, y aunque el progreso era lento, Esmeralda comenzó a notar pequeños cambios. A veces, conseguía sentarse sin ayuda. Otras, lograba sostenerse de pie por unos segundos. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado en silencio por Carla, que se mantenía a su lado, empujándola siempre un poco más allá de su límite. «Hoy intentarás caminar con el andador, Esmeralda», anunció Carla una mañana, con una mezcla de firmeza y gentileza. El andador metálico frente a ella parecía una torre imposible de conquistar, pero al mismo tiempo representaba una promesa de que había un futuro fuera de esas paredes de hospital. Con un nudo en la garganta y las piernas temblorosas, Esmeralda dio su primer paso, sintiendo que cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. «Un paso más», murmuró Carla, y luego otro, y otro. La distancia era corta, apenas unos metros dentro de la sala, pero para Esmeralda fue como recorrer un mar agitado. Finalmente, se dejó caer en la silla de ruedas, con el sudor recorriendo su frente y el corazón latiendo desbocado. Carla le sonrió, con una admiración genuina en los ojos. «Hoy venciste, Esmeralda. Nunca lo olvides». Al volver a su habitación, exhausta pero con una chispa de esperanza, Esmeralda miró por la ventana, hacia el cielo azul de Guadalajara. Se prometió a sí misma que algún día, cuando volviera a caminar sin ayuda, visitaría el parque que tanto le gustaba. Por ahora, ese sueño parecía lejano, pero cada día era un paso más cerca. Sin embargo, había algo más que la inquietaba en silencio, algo que se ocultaba detrás de los ojos cansados de Jorge y que se negaba a verbalizar. Un vacío que sentía cuando él la abrazaba, como si sus brazos estuvieran hechos de niebla y ya no le pertenecieran. En su corazón, Esmeralda sabía que algo más que su cuerpo había cambiado.
pero no podía imaginar aún lo que estaba por descubrir. Las semanas continuaban deslizándose en un ritmo monótono en el hospital, con días que se confundían entre sí. Esmeralda había aprendido a medir el tiempo a través de su progreso en la rehabilitación, la distancia que podía caminar con el andador, el tiempo que lograba sostenerse en pie sin ayuda, los ejercicios que Carla le pedía hacer. Sin embargo, las noches eran lo más difícil. La soledad de la habitación hospitalaria, la ausencia de las voces familiares de su casa y el vacío que sentía cuando Jorge, su esposo, llegaba para visitarla, pero apenas podía mantener una conversación más allá de las preguntas rutinarias sobre su tratamiento. «¿Cómo te fue hoy?», preguntaba Jorge, con su tono de voz neutro, mientras miraba su celular, deslizándose por la pantalla como si su vida real se desarrollara en aquel aparato. Esmeralda notaba cómo su atención se desviaba, cómo evitaba mirarla a los ojos, como si temiera lo que podría encontrar en ellos. «Bien, hoy logré caminar un poco más», respondía ella, intentando encontrar en su rostro un atisbo de orgullo o alegría. Pero él solo asentía, con una sonrisa forzada, antes de cambiar de tema rápidamente. Las visitas de Jorge se volvieron cada vez más breves. A veces llegaba ya entrada la noche, y otras ni siquiera aparecía, enviando mensajes con excusas sobre el trabajo o compromisos inesperados. Al principio, Esmeralda intentaba convencerse de que todo era normal, que su ausencia era justificada. Después de todo, la empresa familiar requería de su atención, especialmente ahora que las cuentas del hospital comenzaban a acumularse. Pero con cada visita más corta y menos afectuosa, la duda se fue instalando en su mente. Una noche, después de una sesión especialmente dura de fisioterapia, Esmeralda se quedó despierta mirando al techo, escuchando el eco de los pasos de los enfermeros por el pasillo. Sentía un nudo en el estómago, un mal presentimiento que no lograba descifrar. Recordó cómo era Jorge antes del accidente, su sonrisa fácil, las bromas compartidas, la forma en que se preocupaba por cada detalle de su familia. ¿Qué había cambiado tanto? ¿Era ella, con su fragilidad y su cuerpo debilitado, la razón de su distanciamiento? Días después, mientras Jorge estaba en la habitación, Esmeralda reunió el valor para abordar el tema. «Jorge, siento que algo ha cambiado entre nosotros», dijo, con la voz cargada de incertidumbre. Él la miró, sorprendido, pero rápidamente desvió la vista. «Esmeralda, solo estás pasando por un momento difícil. Todo va a mejorar, ya verás», respondió él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Y entonces, como tantas otras veces, se disculpó y salió del cuarto, dejando atrás un silencio que retumbaba en el corazón de Esmeralda. La duda se convirtió en angustia. Esmeralda empezó a observar más los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Jorge respondía con evasivas cuando le preguntaba sobre sus días, los constantes mensajes en su teléfono, las llamadas que cortaba rápidamente al verla. Empezó a imaginar escenarios, a construir posibilidades en su mente. Quizás solo estaba siendo paranoica, pensaba para sí misma, negando la posibilidad de que Jorge, el hombre que prometió amarla, en la salud y la enfermedad, pudiera ocultarle algo tan grave. Pero la sensación de ser observada y de que algo se escondía en las sombras no la abandonaba. Una tarde, mientras Carla la ayudaba a hacer los ejercicios de estiramiento, la fisioterapeuta notó la mirada perdida de Esmeralda. «Hoy estás muy callada, Esmeralda». «¿Todo bien?», Esmeralda intentó sonreír, pero no lo logró del todo. «Es solo todo esto. Se siente tan difícil. A veces me pregunto si las cosas volverán a ser como antes». Carla, que había visto a muchos pacientes atravesar momentos similares, asintió con comprensión. «La mente también necesita recuperarse, no solo el cuerpo. Tómate tu tiempo, pero no dejes que las sombras te envuelvan». Esa noche, sola en su cama, Esmeralda revisó los mensajes de su propio celular, buscando alguna pista, alguna explicación en las últimas conversaciones con Jorge. Pero todo parecía normal, demasiado normal. Había en sus palabras la misma distancia cortés, el mismo tono superficial que la hacía sentir que hablaba con un extraño, y no con el hombre con el que había compartido la vida por tantos años. Cierto día, cuando Esmeralda finalmente pudo salir en una silla de ruedas al pequeño jardín del hospital, pensó en las cosas que había perdido, su movilidad, su independencia, y tal vez también la complicidad que antes sentía con Jorge. Mientras el sol acariciaba su rostro, sintió que las lágrimas brotaban sin control. Carla, que la observaba desde la distancia,
Se acercó y le ofreció un pañuelo. A veces, Esmeralda, llorar es la única forma de liberar lo que llevamos dentro. No te lo guardes, porque el dolor no puede ser tu único compañero. En medio de esa fragilidad, la semilla de la desconfianza crecía en su corazón. Esmeralda empezó a observar más allá de las palabras y las promesas de Jorge, sintiendo que había una barrera invisible entre ambos. Y aunque intentaba mantenerse centrada en su recuperación, los pensamientos oscuros la invadían cada vez más. A menudo, Carla la encontraba con la mirada perdida hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien cruzara el umbral y dijera una verdad que ella aún no estaba lista para escuchar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Esmeralda se prometió que descubriría qué estaba pasando. No podía aceptar la posibilidad de perder a Jorge sin entender por qué, sin luchar antes. Con ese pensamiento en mente, se aferró a la esperanza de que, de alguna forma, todo volvería a ser como antes, aunque en su interior supiera que los días felices ya se sentían tan distantes como una vida pasada. La mañana en el hospital transcurría como tantas otras, con el bullicio constante de enfermeras y el murmullo lejano de los pacientes que se recuperaban en otras habitaciones. Sin embargo, para Esmeralda, cada día era una batalla para mantener la esperanza. Llevaba semanas con la mente atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros, sospechas que le carcomían la calma y la dejaban cada vez más sola en sus dudas. Jorge la visitaba cada vez menos, y cuando lo hacía, sus ojos se deslizaban constantemente hacia la puerta, como si quisiera escapar. Era una presencia ausente, y Esmeralda sentía que cada palabra entre ellos era un eco vacío. Una tarde, mientras esperaba que Carla la recogiera para la sesión de fisioterapia, Esmeralda escuchó voces fuera de su habitación. Reconoció la de Jorge, pero había algo en su tono que no era habitual. Era más bajo, casi un susurro, como si intentara que nadie lo escuchara. Se inclinó hacia un lado, esforzándose por alcanzar la silla de ruedas que le permitiría acercarse a la puerta y oír mejor. Mientras se desplazaba lentamente, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza, un presentimiento oscuro que la envolvía. Al acercarse a la puerta entreabierta, las palabras se hicieron más claras, desgarradoras en su simplicidad. Sí, cariño, lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. Ella no debe sospechar nada hasta que la herencia esté asegurada. El abogado dijo que los papeles podrían complicarse si no se manejan bien. Jorge hablaba con un tono que Esmeralda no reconocía, frío y calculador, como si fuera un extraño. La otra voz, femenina y suave, respondió con una risa contenida. Jorge, cuando todo esto termine, tendremos lo que merecemos. No puedo esperar a que finalmente podamos estar juntos sin esconder nada. La sonrisa en su tono era evidente, y la complicidad en esa conversación quebró algo dentro de Esmeralda. Sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones, como si cada palabra fuera una puñalada que desgarraba la poca esperanza que le quedaba. No necesitó oír más para entender lo que estaba ocurriendo. Jorge la estaba traicionando, no solo en lo emocional, sino también en lo económico, tramando junto a su amante quedarse con la parte de la herencia que le correspondía a Esmeralda. La sangre le retumbaba en los oídos mientras intentaba procesar el horror de la revelación. Se alejó con torpeza de la puerta, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Cada movimiento le dolía, como si las heridas que el accidente había dejado en su cuerpo se abrieran de nuevo. Regresó a su cama, hundiéndose en el colchón con la respiración entrecortada, luchando por no romper en llanto y llamar la atención de cualquiera que pasara por el pasillo. Las lágrimas, sin embargo, fluían sin control, quemándole las mejillas mientras mordía con fuerza su labio para no soltar un grito de desesperación. Minutos después, la puerta se abrió y Jorge entró en la habitación con una sonrisa calculada. «Perdona la demora, amor, tuve que atender una llamada del trabajo», dijo, acercándose a ella y colocando una mano sobre la suya. Pero ahora, ese gesto, que antes hubiera sido reconfortante, se sentía como una carga insoportable, como si los dedos de Jorge estuvieran hechos de hielo. Esmeralda no pudo evitar mirar sus ojos, buscando algún rastro de culpa, pero solo encontró la misma frialdad distante que la había acompañado las últimas semanas. ¿Esa llamada era importante?, preguntó Esmeralda, con la voz quebrada, luchando por controlar el temblor en sus manos. Jorge pareció no percatarse de la tensión en su voz y respondió con indiferencia. «Sí, solo algunos asuntos de la oficina, nada de qué preocuparse».
Su respuesta fue un disparo al alma de Esmeralda, una confirmación de que estaba dispuesto a mentirle con la misma facilidad con la que antes le juraba amor eterno. Durante el resto de la visita, Esmeralda fingió una calma que no sentía, un esfuerzo monumental por mantener las apariencias mientras cada segundo al lado de Jorge la desgarraba por dentro. Él, sin sospechar que había sido descubierto, continuó con su papel de esposo comprensivo. Incluso le llevó algunas flores, como si un ramo de margaritas pudiera cubrir la oscuridad de su engaño. Cuando Jorge finalmente se despidió y dejó la habitación, Esmeralda se permitió dejar caer la máscara de calma. Un sollozo profundo brotó de su garganta, un lamento que resonó en las paredes vacías del cuarto, como si fuera el eco de un dolor insoportable que no lograba contener. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, que la traición de Jorge le había arrancado no solo la confianza, sino también la fuerza que la mantenía luchando día tras día. Después de aquel momento de angustia, Esmeralda se encontró enfrentando una nueva realidad. Jorge ya no era el hombre que pensó conocer, y peor aún, él representaba una amenaza, no solo a su corazón, sino a su futuro, a la seguridad que había imaginado para ella y para sus hijos. La sensación de traición era como una espina en el alma, pero había algo más profundo que comenzaba a aflorar, una rabia fría, un deseo de luchar para no permitir que le arrebataran lo poco que le quedaba. Durante las siguientes semanas, Esmeralda se obligó a mantener la fachada de ignorancia. Sonreía forzadamente cuando Jorge la visitaba, como si no supiera de sus susurros, de los planes que tramaba a sus espaldas. Pero en su mente, cada día ideaba formas de protegerse, de encontrar alguna manera de asegurar que su herencia y su dignidad no quedaran en manos de aquellos que querían aprovecharse de su debilidad. Carla, su fisioterapeuta, notó un cambio en Esmeralda. «Hay algo diferente en ti estos días. Pareces más determinada, aunque hay una tristeza en tu mirada que antes no estaba», comentó, mientras la ayudaba con los ejercicios. Esmeralda solo sonrió ligeramente, ocultando el dolor que la desgarraba por dentro. No estaba lista para compartir su secreto, ni siquiera con alguien que había sido su apoyo incondicional. «Es solo que he decidido que voy a recuperar lo que es mío, Carla. No voy a dejar que nada me detenga». En esos momentos, Esmeralda supo que su lucha ya no era solo física. La traición de Jorge había despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que, aunque nacida del dolor, se convertiría en su aliada. Lo que Jorge no sabía, lo que ni siquiera su amante sospechaba, era que Esmeralda no estaba dispuesta a rendirse, y aunque las lágrimas aún corrían por su rostro cuando la soledad de la noche la envolvía, el fuego de la resistencia ardía más fuerte cada día. El juego había cambiado, y Esmeralda estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su vida, incluso si eso significaba enfrentarse a los demonios más oscuros que habían sido despertados por la traición. La vida de Esmeralda, que ya pendía de un hilo por la fragilidad de su estado físico, se rompió por completo tras descubrir la traición de Jorge. Las noches en el hospital, que antes eran un refugio de silencio y reflexión, se convirtieron en un tormento constante, un espacio donde los susurros de la traición la perseguían sin cesar. La imagen de Jorge y su amante conspirando para arrebatarle su herencia la quemaba por dentro, como un fuego que consumía su tranquilidad y la dejaba cada vez más abatida. Hubo días en los que ni siquiera las fuerzas para levantarse y continuar con la rehabilitación aparecían. Carla lo notaba, la encontraba perdida, con la mirada fija en la ventana, sus ojos secos de tanto llorar en silencio. «Hoy no puedo, Carla. Simplemente, no puedo», murmuraba Esmeralda, su voz apenas un suspiro, cargada de dolor. La fisioterapeuta intentaba animarla, hablándole de las pequeñas victorias que ya había conseguido, pero Esmeralda solo lograba asentir débilmente, sin que las palabras de aliento alcanzaran su corazón roto. Sin embargo, en medio de la oscuridad de esos días, había una chispa que aún no se había apagado por completo. Un recuerdo, un pensamiento que venía a su mente cada vez que cerraba los ojos, como un ancla que la mantenía a flote. Era la imagen de sus hijos, de sus risas, de los días en los que se arremolinaban a su alrededor en el jardín de casa, corriendo entre los árboles y jugando bajo el sol de Guadalajara. Pensar en ellos le daba una pequeña dosis de esperanza, como una brizna de luz que se colaba por las rendijas de una puerta cerrada. En una de esas noches de insomnio, mientras observaba las sombras de las ramas proyectándose en el techo de su habitación,
Esmeralda se permitió desahogar el dolor en un susurro solitario. No voy a dejar que me quiten lo que es mío. No voy a dejar que te lleven nuestra vida. La determinación se fue apoderando de su voz a medida que repetía esas palabras una y otra vez, como si se tratara de un mantra que pudiera protegerla de la oscuridad que la envolvía. A la mañana siguiente, Carla la encontró con una expresión distinta. Seguía habiendo tristeza en sus ojos, pero ahora también brillaba una fuerza que no había visto antes. «Hoy quiero intentar caminar sola», dijo Esmeralda, con un temblor en la voz, pero firme en su decisión. Carla la observó, sorprendida, y sin hacer preguntas, la ayudó a levantarse de la cama y le ofreció el andador. Esmeralda respiró hondo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba, pero dio el primer paso, uno lento y doloroso, y luego otro. En la sala de ejercicios, los movimientos eran torpes, pero Esmeralda no se detuvo. Cada vez que el dolor se volvía insoportable, pensaba en la conversación que había escuchado, en las risas de Jorge con su amante, y eso la llenaba de un ímpetu renovado. «No les daré el gusto de verme rendida», se repetía mentalmente, como si cada paso que daba fuera una respuesta silenciosa a quienes la querían ver caer. Carla, que la seguía de cerca, no podía evitar sentirse impresionada por el cambio en Esmeralda. La fuerza de voluntad que mostraba no era común, y aunque no conocía todos los motivos que la impulsaban, sabía que había algo que la mantenía de pie. «Estás avanzando más rápido de lo que imaginaba, Esmeralda. Sigue así, no dejes de luchar», le dijo, mientras le ajustaba los soportes de los brazos. «Lo haré, Carla», respondió Esmeralda, con una sonrisa que apenas era una sombra de lo que solía ser, pero que contenía una promesa inquebrantable. A partir de ese día, se dedicó con más empeño a los ejercicios, empujando su cuerpo hasta el límite, ignorando las lágrimas que a veces se mezclaban con el sudor en su rostro. Cada paso que daba en esa sala se sentía como un acto de resistencia, como si con cada movimiento fuera recuperando no solo su movilidad, sino también un fragmento de su dignidad. Pero aunque el cuerpo comenzaba a mostrar signos de mejoría, la mente de Esmeralda seguía atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Las noches continuaban siendo un campo de batalla, donde las imágenes de Jorge y su amante se mezclaban con el miedo de perder todo por lo que había trabajado. Se preguntaba cómo alguien que prometió cuidarla podía ser tan cruel, cómo él se atrevía a tramar su ruina mientras ella luchaba por volver a caminar. Durante uno de esos días, mientras Carla la acompañaba de regreso a su habitación después de una sesión intensa, Esmeralda no pudo evitar romper su silencio. «Carla, ¿alguna vez te has sentido traicionada por alguien a quien amabas con todo tu ser?», la pregunta colgó en el aire, pesada y dolorosa. Carla, sorprendida por la confesión, la miró con empatía y se tomó un momento para responder. «Sí, Esmeralda, he sentido esa herida antes. Pero te prometo que, aunque ahora parezca imposible, hay una fuerza que uno encuentra en esos momentos. Solo hay que decidir no dejar que el dolor nos defina». Las palabras de Carla resonaron en la mente de Esmeralda durante días. Se aferró a ellas como si fueran un salvavidas, repitiéndose que debía encontrar una forma de transformar su sufrimiento en algo más. «No voy a dejar que él me destruya», murmuraba para sí misma mientras se esforzaba en los ejercicios, como si el dolor físico fuera una forma de purgar la angustia que llevaba dentro. La relación con Jorge, sin embargo, seguía deteriorándose, aunque él no notara la creciente distancia entre ambos. Para Esmeralda, cada visita se había convertido en una especie de teatro, un juego de máscaras donde ella pretendía ser la esposa aún confiada, mientras que él actuaba como el marido preocupado. Pero dentro de sí, Esmeralda planeaba, imaginaba cómo proteger lo que era suyo y cómo asegurarse de que su vida, su futuro, no dependiera de alguien que había demostrado ser tan vil. Y así, entre ejercicios de rehabilitación y noches de desvelo, la semilla de la venganza y de la supervivencia comenzó a germinar en el corazón de Esmeralda. La tristeza que antes la aplastaba ahora se convertía en combustible, una fuerza oscura pero necesaria que la impulsaba a prepararse para lo que vendría. Sabía que no podía simplemente confrontar a Jorge sin pruebas, que necesitaba encontrar una forma de enfrentarlo desde una posición de fortaleza y no de vulnerabilidad. El camino hacia su recuperación ya no era solo físico, era un viaje hacia la reconquista de su independencia, de su valor como persona, de su capacidad para definir su propio destino. Aunque aún no sabía exactamente cómo lo haría,
Esmeralda comprendió que ese proceso era suyo, y que ni Jorge ni nadie podría arrebatarle esa nueva voluntad de luchar. La próxima vez que Jorge la visitara, Esmeralda estaría lista para mostrarle una nueva cara, una que ya no dependía de su apoyo, sino que miraba hacia adelante con una determinación que ni él ni su amante podrían anticipar. Los días pasaban, y la rutina en el hospital seguía marcando el compás de la vida de Esmeralda. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Carla, era que cada ejercicio de rehabilitación, cada paso dado en el frío pasillo del hospital, también era un paso hacia un objetivo más grande: recuperar su vida, su dignidad y protegerse de quienes querían aprovecharse de su vulnerabilidad. La rabia que sentía hacia Jorge se había transformado en una llama fría, una que la impulsaba a pensar con claridad y a planear con meticulosidad. Después de aquella conversación en la que escuchó los planes de Jorge, Esmeralda supo que no podía enfrentarlos sola, ni dejarse llevar por el impulso de enfrentarlos sin pruebas. Necesitaba a alguien que entendiera las implicaciones legales de lo que podría estar por venir. Fue entonces que pensó en Diego, un viejo amigo de la familia y abogado, conocido por su discreción y por su determinación en casos difíciles. Aunque hacía años que no hablaban, Esmeralda decidió que era hora de pedir ayuda. Una mañana, mientras Carla la acompañaba a una sesión de fisioterapia, Esmeralda fingió un mareo para que la dejaran descansar en su habitación. Con la puerta cerrada y asegurándose de que nadie la escuchara, tomó su teléfono y marcó el número de Diego, esperando que aún fuera él mismo. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente una voz familiar contestó del otro lado. «Diego, soy yo, Esmeralda», comenzó, su voz temblando ligeramente. El tono sorprendido de Diego se transformó rápidamente en preocupación al escuchar el tono de su amiga. «Esmeralda, hace años que no sé de ti. ¿Estás bien? Me enteré de tu accidente. ¿Cómo estás?» Esmeralda respiró hondo, intentando mantener la calma. «No estoy bien, Diego. Necesito tu ayuda, pero esto debe ser muy discreto. Hay algo que no puedo hablar aquí, pero necesito verte en persona». Después de acordar una visita a escondidas en el hospital, Esmeralda se sintió como si por primera vez en semanas tuviera un pequeño control sobre su vida. A la tarde siguiente, Diego apareció vestido de forma casual, como si fuera un simple amigo visitando a una paciente, y se aseguró de que nadie sospechara de su verdadera razón para estar allí. Ya dentro de la habitación, con la puerta cerrada, Diego la observó con preocupación. «Esmeralda, ¿qué está pasando? Te ves diferente. ¿Es tan grave como me lo has hecho parecer?» Ella lo miró fijamente, conteniendo las lágrimas, y comenzó a narrarle todo: la conversación que había escuchado, las sospechas sobre los planes de Jorge, y el miedo de que él la despojara de la parte de la herencia que le pertenecía por derecho. Diego escuchó en silencio, con una seriedad que no había mostrado antes, asimilando cada detalle. «Si lo que dices es cierto, Esmeralda, estás en una posición muy delicada, pero hay formas de protegerte, aunque necesitarás pruebas de sus intenciones. Voy a investigar qué movimientos legales ha hecho Jorge últimamente y ver cómo podemos asegurarnos de que no toque lo que es tuyo. Mientras tanto, sigue con tu recuperación, pero no le des indicios de que sabes algo», le aconsejó Diego, mientras tomaba algunas notas en un pequeño cuaderno. «Diego, no tengo mucho tiempo. Él y su amante podrían actuar antes de que yo esté lo suficientemente fuerte para enfrentar esto», replicó Esmeralda, su tono mostrando la urgencia que sentía. Diego asintió, con la mirada firme. «Voy a moverme rápido. Confía en mí. Pero debes mantener la calma y aparentar normalidad. Déjame el resto a mí». En los días que siguieron, Esmeralda hizo su mejor esfuerzo para seguir las instrucciones de Diego. Fingía no saber nada cada vez que Jorge la visitaba, y aunque cada vez le costaba más mantener la calma ante sus mentiras, recordaba que no podía actuar impulsivamente. «Si tienes que ser más fuerte que esto», se repetía mientras se miraba en el espejo del baño, intentando convencerse de que la mujer que veía ahí no era una víctima, sino alguien que se estaba preparando para recuperar su vida. Diego la mantenía informada de sus avances por mensajes cifrados, usando un sistema que él mismo había sugerido para evitar que Jorge interceptara cualquier información. «He encontrado movimientos sospechosos de Jorge, transferencias de dinero a cuentas desconocidas», le escribió un día. «Pero aún no es suficiente para confrontarlo. Necesito algo más sólido». Esmeralda se dio cuenta de que el tiempo apremiaba y que no podía esperar indefinidamente.
Fue entonces que decidió tomar un riesgo mayor. Durante una de las visitas de Jorge, fingió un interés renovado por su vida, intentando sacar información con la astucia que había desarrollado en las semanas recientes. Le pidió a Jorge que trajera documentos de la empresa para sentirse útil, revisándolos desde la cama del hospital, alegando que necesitaba algo que la distrajera de la rutina del hospital. Jorge, confiado en que Esmeralda seguía sin saber de sus planes, accedió, pensando que quizás era una forma de mantenerla ocupada y lejos de las sospechas. Al día siguiente, llegó con una carpeta llena de papeles, y Esmeralda se esforzó por sonreírle mientras él los dejaba sobre su mesa. «Gracias, amor. Quiero sentir que todavía soy parte de todo, aunque sea desde aquí», dijo ella, fingiendo una dulzura que hacía tiempo que no sentía. Cuando Jorge se fue, Esmeralda esperó hasta la noche, cuando la enfermera que hacía las rondas desapareció del pasillo, y comenzó a revisar los documentos con detenimiento. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: una copia de un documento de transferencia que Jorge había pasado por alto. Se trataba de un traspaso de una parte de los fondos de la empresa a una cuenta cuyo nombre no le era familiar. Rápidamente, Esmeralda tomó una foto con su celular y la envió a Diego. Esa misma noche, recibió la respuesta: «Es un comienzo. Esto demuestra que está desviando fondos. Si lo enfrentamos ahora, podríamos frenar cualquier movimiento legal que esté intentando hacer contra ti, pero debes estar preparada para las consecuencias». Esmeralda supo en ese momento que el enfrentamiento se acercaba, que las semanas de fingir y de ocultar su rabia estaban por llegar a su fin. A partir de ahí, Diego comenzó a preparar un plan de contingencia, asegurando que Esmeralda pudiera proteger su parte de la herencia y evitar que Jorge tuviera acceso a los bienes mientras el caso se resolvía. «Debemos hacer esto rápido, antes de que sospechen. Y cuando lo enfrentes, debes estar segura de que no mostrarás ninguna debilidad, Esmeralda», le advirtió. Las palabras de Diego resonaron en la mente de Esmeralda. Ahora, cada ejercicio de rehabilitación se sentía como una preparación para el día en que finalmente enfrentaría a Jorge. A pesar del miedo y la tristeza que aún la acechaban, sabía que debía ser fuerte, porque esta vez no se trataba solo de caminar o recuperar su vida física. Era una batalla por su futuro, por lo que le pertenecía, y por demostrar que ni Jorge ni nadie más podía pisotear su voluntad. La siguiente vez que Jorge entró a la habitación del hospital, Esmeralda lo miró con una calma inquietante, como si ya hubiera aceptado algo que él desconocía. «¿Estás bien, Esmeralda? Pareces más tranquila últimamente», comentó él, con una sonrisa falsa. Ella solo le devolvió la mirada, escondiendo el fuego que ardía en su interior. «Sí, Jorge, solo estoy pensando en lo que viene», respondió, sabiendo que el enfrentamiento estaba más cerca de lo que él podría imaginar. Tras semanas de preparativos y el avance lento pero constante de su recuperación física, Esmeralda sintió que el día de enfrentar a Jorge se acercaba, pero no era solo la confrontación lo que la impulsaba. Había algo más profundo que la motivaba: la necesidad de construir un futuro propio, uno en el que no dependiera de nadie, en el que fuera libre de las cadenas que durante tanto tiempo la mantuvieron anclada a una vida que ahora se desmoronaba. Diego continuaba trabajando para protegerla legalmente, bloqueando posibles movimientos de Jorge y asegurando que la parte de la herencia que le correspondía a Esmeralda no fuera tocada. Pero Esmeralda sabía que, más allá de los papeles y los bienes, necesitaba encontrar algo que le devolviera un sentido de propósito, algo que le demostrara que aún podía controlar su destino. Una tarde, mientras caminaba con el andador por los pasillos del hospital, sintió que el encierro de esas 4 paredes ya no podía contenerla. Observó por la ventana y vio el bullicio de Guadalajara, la ciudad que tanto amaba y que parecía moverse a un ritmo frenético, como si no tuviera tiempo para detenerse ante el sufrimiento de una mujer que, por mucho tiempo, fue una sombra de lo que solía ser. En ese momento, algo dentro de ella se encendió, una idea que le hizo recordar quién era antes de que el accidente y la traición lo cambiaran todo. Desde muy joven, Esmeralda había soñado con abrir un salón de belleza. Era una pasión que compartía con su madre, quien le enseñó a peinar, a teñir, a cuidar de la apariencia de las personas como una forma de hacer que se sintieran mejor consigo mismas. «Una mujer feliz con su reflejo puede cambiar el mundo», solía decirle su madre, y esas palabras resonaban ahora más fuerte que nunca. Decidida a hacer de ese sueño una realidad, Esmeralda llamó a Diego y le pidió que investigara sobre locales disponibles en el centro de la ciudad. Diego,
Sé que parece una locura, pero quiero abrir mi propio salón de belleza. Necesito hacerlo, no solo por el dinero, sino para recuperar mi vida. Para demostrarme a mí misma que puedo volver a empezar, le explicó, con un entusiasmo que hacía tiempo no sentía. Diego, aunque sorprendido por el giro inesperado de la conversación, entendió que Esmeralda estaba buscando más que una salida económica. Estaba buscando una forma de reconstruirse. Lo haremos, Esmeralda. Buscaré algo adecuado y te ayudaré con los trámites, pero debes saber que esto tomará tiempo y esfuerzo. Aún estás en recuperación, le advirtió, con un tono que mezclaba preocupación y admiración por la valentía de su amiga. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Esmeralda, con la ayuda de Diego, comenzó a planificar cada detalle de su futuro salón, desde la decoración hasta los servicios que ofrecería. Cada decisión se convirtió en un recordatorio de que aún tenía el poder de diseñar su propio destino. Pasó noches dibujando bocetos de cómo quería que luciera el lugar, imaginando los colores cálidos, los espejos elegantes y el espacio donde cada cliente se sentiría especial. Durante una de sus visitas para rehabilitación, Carla notó que Esmeralda parecía más animada, con una energía diferente. «Parece que estás tramando algo, Esmeralda. ¿Quieres compartirlo?», preguntó la fisioterapeuta con una sonrisa. Esmeralda, por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para hablar de su nuevo sueño. «Estoy planeando abrir un salón de belleza, Carla. Algo que siempre quise hacer, pero que había dejado de lado por tanto tiempo. Quiero demostrar que puedo ser más que una paciente en este hospital». Carla sonrió ampliamente y le dio un abrazo de apoyo. «Eso suena maravilloso, Esmeralda. Sé que lo lograrás. Tienes la fuerza para hacerlo. Y no solo hablo de la física». Las palabras de Carla la llenaron de una calidez que no había sentido en meses, dándole la certeza de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, Esmeralda empezó a sentir que recuperaba su independencia. Las sesiones de rehabilitación continuaban, pero ahora tenía una razón más para esforzarse, una meta tangible que la motivaba a superar el dolor. Y aunque aún tenía días difíciles, días en los que la sombra de la traición la envolvía, la idea de su salón era como una luz al final de un túnel oscuro. Finalmente, Diego encontró un pequeño local en el centro de Guadalajara, un espacio modesto pero lleno de potencial. «Es perfecto para empezar, Esmeralda. No es muy grande, pero está bien ubicado y puedes adaptarlo a tu estilo», le dijo, enviándole fotos del lugar. Esmeralda miró las imágenes en su celular, y aunque el local necesitaba reformas, ella ya podía imaginar el resultado final. Un espacio que no solo reflejara su pasión por la belleza, sino también la fortaleza de una mujer que se había reconstruido desde las cenizas. Con la ayuda de Diego, comenzaron los trámites para alquilar el lugar y solicitar los permisos necesarios. A medida que el proceso avanzaba, Esmeralda sintió que una nueva vida empezaba a tomar forma, una en la que su voz y sus decisiones importaban. Sabía que aún tendría que enfrentarse a Jorge, que la batalla no estaba terminada, pero ahora tenía algo que la motivaba a seguir adelante. El día que por fin pudo visitar el local por primera vez fue un hito en su recuperación. Con la ayuda de Carla, logró caminar hasta la entrada, sintiendo el aire fresco de la ciudad en su rostro. Se apoyó en el andador, pero cada paso que daba hacia el interior del local le parecía un símbolo de su nueva libertad. «Este será mi lugar», pensó, mientras observaba las paredes desnudas, ya imaginando el futuro que podría construir entre ellas. Desde ese día, cada visita al local fue un pequeño triunfo, y aunque aún dependía del andador para moverse, Esmeralda se sentía más fuerte que nunca. En cada decisión sobre la pintura, los muebles y los espejos, sentía que estaba pintando también su propia vida, una en la que ella era la protagonista y no la víctima de las circunstancias. Pero mientras Esmeralda trabajaba en silencio por su futuro, sabía que el momento de enfrentarse a Jorge estaba cerca. A medida que se acercaba la apertura de su salón, Diego le informaba que había logrado bloquear varias de las maniobras legales de Jorge, pero que aún había cabos sueltos que debían atar antes de exponerlo. Y así, entre la ilusión de su nueva vida y la sombra del enfrentamiento que se avecinaba, Esmeralda se preparaba para cerrar los capítulos más dolorosos de su pasado. Con cada brocha de pintura que veía cubrir las paredes del nuevo salón, sentía que también cubría las cicatrices que Jorge le había dejado, una capa a la vez, hasta que su verdadero reflejo volviera a brillar. El salón de belleza de Esmeralda había comenzado a tomar forma.
Las paredes del pequeño local en el centro de Guadalajara ahora lucían de un cálido color coral, y los espejos, enmarcados en madera, reflejaban una nueva vida que se gestaba entre esos muros. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado por Esmeralda, quien trabajaba incansablemente con la ayuda de Diego para poner en marcha el negocio. Aunque su cuerpo seguía en proceso de recuperación, el alma de Esmeralda se sentía más viva que nunca. Fue durante esos días de arduo trabajo que Esmeralda conoció a Octavio, un emprendedor local que tenía una tienda de productos de belleza al final de la misma calle donde estaba su salón. El primer encuentro fue casual, cuando ella, aún moviéndose con su andador, decidió visitar la tienda de Octavio para comprar algunos productos básicos para la apertura. Octavio, un hombre de mirada cálida y sonrisa sincera, notó de inmediato su esfuerzo por mantenerse en pie y se ofreció a ayudarla con las cajas. «Déjame llevarte esto al coche», dijo, mientras levantaba un par de cajas pesadas sin esfuerzo. Esmeralda intentó protestar, alegando que no quería ser una molestia, pero Octavio solo sonrió y siguió adelante. «No es ninguna molestia. Además, admiro lo que estás haciendo. No todos tienen la determinación de empezar de nuevo». Esas palabras resonaron profundamente en Esmeralda. Desde el accidente, desde la traición de Jorge, había sentido que su lucha era invisible para el mundo, pero ese desconocido, con su gesto simple y su amabilidad, había visto algo en ella que la mayoría había pasado por alto. «Gracias, Octavio. De verdad, no sabes cuánto significa para mí», respondió, con una sonrisa sincera que hacía tiempo no ofrecía a nadie. A partir de ese día, Octavio se convirtió en un apoyo constante para Esmeralda. No solo la ayudó a conseguir mejores proveedores para su salón, sino que también le ofreció consejos sobre cómo atraer clientes y promocionar su nuevo negocio. Su experiencia en el mercado local le permitía anticipar los desafíos y darle las herramientas necesarias para enfrentarlos. Sin embargo, más allá del aspecto profesional, la presencia de Octavio le devolvía a Esmeralda una sensación de compañía que había creído perdida para siempre. Durante sus charlas, Esmeralda descubrió que Octavio también había atravesado sus propias batallas. Había perdido a su esposa años atrás y, aunque la herida seguía siendo profunda, había encontrado en su tienda una forma de honrar su memoria y de seguir adelante. La vida a veces nos golpea fuerte, pero uno decide si se queda en el suelo o si se levanta, solía decirle a Esmeralda, con esa mezcla de serenidad y fortaleza que lo caracterizaba. Las tardes se volvieron un poco más ligeras con la presencia de Octavio. Cuando el trabajo en el salón terminaba, a menudo se quedaban conversando en la puerta del local de Esmeralda, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Esmeralda le hablaba de sus planes para el salón, de cómo quería crear un espacio donde cada persona que entrara se sintiera renovada, y Octavio la escuchaba con una atención que le hacía sentir que sus sueños importaban. «Sabes, Esmeralda, tu historia me inspira», le dijo una tarde, mientras observaban cómo las luces de los faroles comenzaban a encenderse en la calle. «No es fácil enfrentarse a todo lo que has pasado, pero estás aquí, luchando por lo que quieres. Y eso es algo que no muchos tienen el valor de hacer». Esmeralda lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la veía más allá de su fragilidad, como una mujer que había elegido no rendirse. La relación entre ambos fue creciendo de forma natural, sin presiones ni expectativas. Octavio la acompañaba a visitar proveedores y a buscar muebles para el salón, siempre con su sonrisa tranquila y su disposición a ayudar. Y Esmeralda, por primera vez en meses, empezó a sentir que no estaba sola en su lucha, que había alguien dispuesto a caminar a su lado sin exigir nada a cambio. Una tarde, después de una intensa jornada de trabajo en la que Octavio la había ayudado a organizar los productos en las estanterías del salón, Esmeralda se atrevió a invitarlo a cenar. «Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte toda tu ayuda, Octavio», dijo, sintiendo un nerviosismo que hacía tiempo no experimentaba. Para su sorpresa, Octavio aceptó de inmediato, con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Será un placer, Esmeralda. Pero yo invito el postre, ¿de acuerdo?». Esa noche, en un pequeño restaurante de la ciudad, la conversación fluyó con una naturalidad que a Esmeralda le sorprendía. Hablaron de sus pasados, de sus miedos y de sus esperanzas. Esmeralda le confesó lo difícil que había sido descubrir la traición de Jorge, aunque evitó entrar en detalles sobre las maniobras legales. Octavio, por su parte, le habló de su vida antes de perder a su esposa,
de cómo ella había sido su gran apoyo en los momentos difíciles. Creo que, de alguna manera, nos encontramos porque ambos necesitábamos recordar que la vida puede darnos una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a tomarla, dijo Octavio, con una mirada suave que hizo que Esmeralda sintiera un calor inesperado en el pecho. No había presión, ni promesas, solo dos personas que, después de tanto dolor, estaban redescubriendo que aún era posible confiar en otro ser humano. Con el tiempo, Octavio se convirtió en más que un aliado. Era un amigo en quien Esmeralda confiaba, alguien que la apoyaba sin cuestionarla y que la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Y aunque la sombra de Jorge seguía presente, Esmeralda empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, podría haber un nuevo comienzo para ella, una vida donde el pasado no dictara cada uno de sus pasos. Las heridas de la traición aún dolían, pero Octavio le recordaba que no todas las personas traían consigo un puñal escondido. Con él, Esmeralda aprendió a volver a sonreír, a encontrar pequeñas alegrías en las cosas cotidianas, como un paseo por el parque o una tarde tranquila tomando un café. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, Jorge volvió a entrar en escena, con una urgencia y una desesperación que Esmeralda no esperaba. Una mañana, mientras ella trabajaba en los últimos preparativos para la inauguración del salón, Jorge apareció en la puerta, con la mirada perdida y el rostro demacrado, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera caído sobre él. Esmeralda, necesito hablar contigo. He cometido errores, pero no quiero perderte. Por favor, dame una oportunidad, suplicó, con una voz que Esmeralda apenas reconocía. La súplica de Jorge despertó un torbellino de emociones en su interior, desde la ira hasta una compasión que no sabía que aún albergaba, pero también la llenó de dudas, de preguntas sobre hasta dónde era capaz de llegar para protegerse y qué camino quería realmente seguir. Octavio observó desde la distancia, con la cautela de quien sabe que no puede interferir en un enfrentamiento tan personal. Sabía que Esmeralda tenía la fuerza para enfrentar a Jorge, pero también que la decisión que tomara ese día definiría su futuro. Y así, en medio de la incertidumbre y del nuevo sentimiento que crecía por Octavio, Esmeralda se preparó para enfrentarse a su pasado una última vez, sabiendo que el desenlace de esa confrontación sería el paso definitivo hacia su libertad. Jorge se presentó en la puerta del salón de Esmeralda una mañana fría, con el rostro demacrado y la ropa desaliñada, como si llevara días sin dormir. Era un contraste evidente con la imagen pulcra que siempre había mantenido, y a Esmeralda le costó reconocer al hombre que había sido su esposo. Desde el otro lado de la calle, Octavio observaba la escena con el ceño fruncido, atento a cualquier signo de peligro. Sabía que ese momento era crucial para Esmeralda, y aunque deseaba intervenir, respetaba que era una batalla que solo ella podía librar. Esmeralda, por favor, escucha. Solo quiero una oportunidad para explicarme, suplicó Jorge, con una urgencia en la voz que ella no había escuchado antes. Sus manos temblaban levemente, como si el peso de lo que venía a decir fuera demasiado para él. Esmeralda se mantuvo en silencio, observándolo por un momento, sintiendo una mezcla de emociones que la inundaba: ira, compasión, pero también una frialdad nueva que la ayudaba a mantener el control. Finalmente, asintió con un gesto seco y le indicó que entrara al salón, cerrando la puerta tras él. Dentro del salón, entre los espejos y las sillas que esperaban la llegada de sus primeros clientes, Jorge se hundió en una de las butacas, cubriéndose el rostro con las manos. He perdido todo, Esmeralda. La empresa está al borde de la quiebra, y ella me dejó cuando las cosas se pusieron mal. Fui un idiota, pero me di cuenta de lo que he hecho. Solo quiero que volvamos a ser como antes, dijo, levantando la mirada, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Esmeralda lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Jorge caía en su mente como una piedra en un pozo profundo. Parte de ella se sentía satisfecha al verlo en esa posición, humillado y débil, después de todo el sufrimiento que le había causado. Pero otra parte, más profunda, sentía una punzada de tristeza al ver lo que habían llegado a ser. Dos desconocidos atrapados en una danza de mentiras y traiciones. ¿Volver a ser como antes, Jorge? ¿Crees que es tan fácil, después de todo lo que hiciste? Me traicionaste cuando más te necesitaba, cuando apenas podía levantarme de una cama. Y no solo me engañaste, intentaste quitarme lo que me correspondía, lo que nos construyó una vida. ¿Realmente esperas que olvide todo eso?, respondió Esmeralda,
con una voz que mantenía la calma, aunque sus manos se apretaban sobre el respaldo de una silla. Jorge bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Esmeralda. Sé que te fallé, pero no sabía qué hacer. Todo se me fue de las manos. Esmeralda, por favor, aún me amas. Lo sé. Lo vi en tus ojos cuando me quedé contigo en el hospital. Si me das una oportunidad, puedo demostrarte que he cambiado, insistió, con la voz quebrándose al final de la frase. Pero Esmeralda no pudo evitar una sonrisa amarga ante esas palabras. ¿Amor, Jorge? Tal vez amé a la persona que pensé que eras, pero tú te encargaste de destruirla. Ya no siento lo mismo. Y ahora, finalmente entiendo que merezco algo mejor. Alguien que no me trate como un obstáculo cuando las cosas se complican. Merezco más que tus disculpas tardías, replicó, dejando escapar el dolor que había acumulado durante meses, mientras las lágrimas de frustración y liberación se deslizaban por sus mejillas. La conversación se tornó cada vez más tensa, con Jorge buscando excusas, intentando justificarse y, a veces, suplicando por una oportunidad. Esmeralda, en cambio, se mantuvo firme, recordándole cada momento en el que él la había dejado sola, cada visita en la que escondía sus verdaderos motivos, cada palabra que había utilizado para manipularla mientras planeaba con su amante a sus espaldas. El silencio en la habitación se volvió pesado, como un juicio sin palabras que Jorge no podía soportar. Jorge, no vine a este lugar para discutir contigo. Vine a decirte que no voy a permitir que te lleves nada más de mí, sentenció Esmeralda, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Sacó de su bolso una copia de los documentos que Diego había conseguido, aquellos que demostraban las transferencias sospechosas de Jorge. He hablado con mi abogado. Estas son pruebas de tus intenciones de desviar los fondos de la herencia. Si intentas algo contra mí o contra este negocio, todo esto saldrá a la luz. Y créeme, no tienes cómo ganar, advirtió, dejando los papeles frente a él. Jorge los miró con terror, como si cada hoja fuera una prueba palpable de su derrota. Intentó balbucear una respuesta, pero Esmeralda lo interrumpió, con la firmeza de quien ya había tomado una decisión. No hay nada más que discutir. No quiero volver a verte, Jorge. Quiero que te alejes de mi vida y que dejes que yo construya la mía. Esto es el final para nosotros, y debes aceptarlo, concluyó, mientras tomaba aire, sintiendo que finalmente había recuperado el control de su destino. Jorge se levantó de la silla, con el rostro derrotado y la voz apenas un susurro. Esmeralda, lo siento tanto. Fue todo lo que logró decir antes de salir por la puerta del salón, como una sombra que se desvanecía bajo el sol del mediodía. Esmeralda lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y dolor, como si una parte de su vida se desprendiera de ella para siempre. Pero en lugar de tristeza, lo que la inundó fue una sensación de liberación, como si el peso de la traición finalmente se hubiera aligerado de sus hombros. Después de ese encuentro, Octavio se acercó a Esmeralda, con la preocupación en el rostro. ¿Estás bien?, le preguntó con un tono de voz suave, lleno de una ternura que ella aún no se acostumbraba a recibir. Esmeralda lo miró, sintiendo que, por primera vez, podía responder con sinceridad. Sí, Octavio, creo que lo estoy, dijo, y una sonrisa tímida asomó en su rostro, como el primer rayo de sol después de una tormenta. La inauguración del salón se llevó a cabo pocos días después, con Esmeralda rodeada de amigos y de los primeros clientes que llegaban para conocer el lugar. Octavio estuvo a su lado, como un pilar constante, celebrando cada pequeño éxito con ella. Mientras atendía a los primeros clientes y veía cómo el salón cobraba vida, Esmeralda comprendió que había encontrado algo más que un nuevo comienzo. Había encontrado la fuerza para ser quien quería ser. Jorge no volvió a aparecer, y la sombra de su traición se fue desvaneciendo, reemplazada por la luz de los días nuevos. Aunque las cicatrices seguían allí, Esmeralda ya no las veía como marcas de dolor, sino como recordatorios de su capacidad para resistir y renacer. Octavio, con su presencia serena y su apoyo incondicional, se convirtió en un compañero en ese viaje, alguien que la impulsaba a mirar hacia adelante. Y así, mientras el sol de Guadalajara iluminaba las calles y la ciudad continuaba con su ritmo imparable, Esmeralda se dio cuenta de que, después de todo, la vida le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad que ella había tomado con ambas manos, sin dejar que el miedo ni la traición definieran quién era. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Esmeralda sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo, paso a paso,
con la determinación de alguien que había aprendido a caminar de nuevo, tanto en cuerpo como en alma.